Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Bernal Pulido y voy a hacer la exposición de mi empresa Exploration Mining, la cual se dedica a la prestación de servicios geológicos y geofísicos. Mi exposición está dividida en tres partes. La primera parte habla sobre todos los conocimientos adquiridos durante la trayectoria en el Colegio Pío X, la historia de la administración y las influencias que esto tuvieron. La segunda parte es una introducción a la geología y la historia de cada mineral. Y la tercera parte es la aplicación de mi empresa. Entonces pasamos a la primera parte. La administración. La administración es una ciencia universal y social. Universal porque se relaciona con todas las ciencias y social porque está hecha por y para el hombre. Sin la administración no podríamos alcanzar un objetivo. Todas las personas necesitan de la administración para lograr sus metas de una manera correcta y eficiente. Sin una buena aplicación de la administración no podemos lograr nada. La administración tiene unas características que la hacen una ciencia única, en el caso que es la universalidad. Cada persona que existe en este planeta necesita de la administración en algún momento de su vida, sin excepción alguna. No podemos decir que ninguna persona ha preferido no aplicar la administración para lograr algo. Su valor instrumental, la administración siempre la vamos a utilizar para cualquier cosa, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, con nuestra familia, la administración de nuestro sueldo para alimentar a nuestros hijos, en definitiva. La especificidad de que la administración tiene normas y ciertas ramas que se especifican a cada necesidad de la persona y de la empresa. Una unidad temporal de que la administración no siempre va a ser la misma, de que va a ir cambiando con el tiempo y adaptándose a las necesidades de cada persona. La amplitud del ejercicio de que la administración siempre va a encerrar diferentes áreas y diferentes actividades. La interdisciplinariedad de que tiene ciencias que la comprometen, como lo vamos a ver luego, y una unidad jerárquica, de que siempre solo una persona puede mandar y haga un orden de importancia de mando que tenga esta persona. Y la flexibilidad de que la administración siempre se adapta ante las necesidades de las personas y si en algún momento se llega a desviar, esta se corrige y vuelve a tomar el camino correcto. La relación de la administración con otras ciencias. Como podemos ver con la política, nadie puede ser un político si no sabe administrar a las personas. Tiene que saber tratar a las personas y dirigir a estas para lograr el objetivo de una sociedad. En la sociología, como explicaba anteriormente, para que las personas puedan administrar su salario, puedan cumplir sus necesidades. La psicología lo podemos ver en la aplicación de la administración de recursos humanos. En el derecho es similar a la política, pero en este caso es porque la administración debe aplicarse sus propias políticas y normas, además de cumplir con las políticas y normas que están establecidas en una sociedad. En la economía, como ya es obvio, una buena administración siempre va a llevar a una empresa a tener mayores logros, mayores ganancias y a que la sociedad tenga un mayor progreso. Y con la antropología, también con la administración de recursos humanos, el entender cómo actúan las personas y por qué se comportan de tal manera. Con la matemática, pues debemos tener los registros contables de cada actividad que se hace en una empresa. La ingeniería civil, la cual es una carrera que prácticamente es como estudiar administración, el que es ingeniero industrial también es un buen administrador. Con la contabilidad para llevar a la empresa a un buen camino mediante las cuentas el debe y el haber, las deudas, las ganancias. La ergonomía es la ciencia que permite que el trabajador esté cómodo en su puesto de trabajo. En la historia y la geografía, para poder entender cómo es en el caso de la administración de recursos humanos, cómo actúan las personas, igualmente con la moral, el por qué la persona actúa así, los objetivos que tiene la persona y cómo encaminar estos con los objetivos de la empresa. La historia de la administración se ha ido desarrollando con el tiempo. Comenzó con algo simple y cada vez se le fueron añadiendo más cosas, diferentes civilizaciones, personajes, como lo vamos a ver a continuación. En la prehistoria. Entonces comenzamos con la prehistoria. En la prehistoria podemos ver que antes los humanos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que nunca estaban asentados en un lugar y siempre iban cambiando de lugar a la medida de cumplir sus necesidades. Entonces aquí podemos ver que siempre la persona más fuerte era la que mandaba en una tribu. Y esta persona era la encargada de coordinar de que las personas cazaran. Debían coordinar la trampa para que cayera el animal, por ejemplo el mamut, las personas que lo mataban, las personas que le quitaban la piel, las que lo cocinaban, etc. Mientras que las mujeres estaban en el lugar en donde dormían, cuidando de los niños, cosiendo, cuidando el lugar como tal.
Entonces pasamos a la primera civilización, luego de que los nómadas se convirtieran en sedentarios y comenzaran a formar grupos más estables, a formar pueblos, las civilizaciones, la cual es los sumerios, la cual estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esto permitía que sus tierras fuesen muy fértiles y tuvieron una excelente administración para sacar provecho de esto y tener una muy buena agricultura. Aquí se comenzó la invención de la escritura y se tienen los primeros registros contables de los tributos que se le pagaban al rey. Además podemos ver de que se comenzaron a construir edificaciones de más de 2 pisos, lo cual requería una excelente administración y de coordinación para las personas que los construían. Pasamos a Babilonia. Babilonia se dice que fue una de las ciudades más hermosas que existieron durante la historia de la humanidad, la cual estaba rodeada por una muralla, como se puede ver acá en la imagen. Eran edificaciones hermosas, lo cual requería de una excelente administración para extraer el mineral con el que se iba a construir, coordinar a las personas que lo construían y el mantener esto limpio, así se comienza a ver. Entonces ya aparece el código de Hammurabi. En el código de Hammurabi, este es un fragmento en la actualidad del código de Hammurabi, en donde se especifica de que se debe castigar a la persona que está al cargo de otras personas si se comete un error, y no a las personas que cometieron el error. Esto es como el hecho principal del código de Hammurabi. Luego aparece el reinado de Nabucodonosor, el cual se caracterizó por la motivación que se le dan a las personas. Él decía que una persona que tenga la igual motivación de los demás, de que si este trabajador hace esto y todo esto, y no se destaca por encima de los demás, no va a rendir igualmente que las demás personas. Entonces, si se empieza a motivar a esta persona a pagársele más por hacer bien su trabajo, por trabajar horas extras, entonces esta persona va a rendir mucho más y lo va a hacer durante un mayor plazo de tiempo. Pasamos a China. En China podemos ver la gran muralla china, la cual mide más de 10.000 kilómetros de largo y se construyó durante muchísimas dinastías para defenderse de los ataques de los mongoles. Aquí podemos ver que primero que todo su geografía no ha sido una tarea fácil la construcción de esta, y de que el extraer el mineral, llevarlo hacia allá y comenzar a construirlo durante tanto tiempo fue una excelente administración. Sobresalen personajes como Chao, que construyó su constitución dando 8 maneras de gobernar y 8 maneras de cómo gobernar a las personas en el 1100 a.C. Luego pasamos a Sun Tzu. Sun Tzu se caracterizó por escribir el arte de la guerra. ¿Por qué esto influye en la administración? Porque él fue el primero que se encargó de retomar todos estos conocimientos, escribirlos y cómo debían organizarse esos ejércitos para tener éxito en sus ataques. Pasamos a Mises. Mises pretende hacer dice que no se debe hacer ningún negocio sin un sistema. Por ejemplo, yo no puedo iniciar un negocio así como así, no voy a hacer este negocio sin tener conocimiento de esto, sino que debo saber lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, es decir, tener un sistema. Pasamos a Confucio. Confucio presenta normas para la administración y cómo elegir cargos adecuados y para no caer en el fracaso. Y Confucio inclusive podemos ver en China de que es una de las personas como si fuera un dios, sin llegar a serlo, pero podría considerarse así. Las personas basan su comportamiento en las normas que él estableció y esto puede ser un claro ejemplo para las empresas. Luego pasamos a Egipto. En Egipto podemos ver un claro ejemplo de administración en la construcción de sus pirámides. El coordinar a más de 100.000 personas durante más de 20 años para extraer el mineral, luego transportarlo mediante el río Nilo, volver a transportarlo al lugar en donde se iban a construir las pirámides y luego juntar a esas personas para que construyeran estas pirámides. No era un trabajo fácil, lo cual requería una excelente administración. Podemos ver que en Egipto el principal la primera persona que se encontraba en la pirámide jerárquica era el faraón. El faraón era elegido por herencia, es decir, si se moría el faraón, el siguiente faraón iba a ser su hijo, y la segunda persona al mando era la mujer, o sea, la esposa del faraón. Luego pasamos a los hebreos. Los hebreos vemos que se encuentran divididos en 2 etapas: la época patriarcal y la época profética. En la época patriarcal sobresalió un excelente administrador, el cual fue Isaac. Isaac era el que estaba al mando de 16 tribus, grupos o como se quiera llamar, o clanes, los cuales todos eran de diferente religión, de diferentes creencias, y él tuvo una excelente administración al evitar de que estas personas se pelearan. Luego pasamos a la época profética, en donde sobresale Moisés.
Moisés liberó a los hebreos de Egipto, el cual fue llevado por David, y estuvieron durante más de 40 años caminando por el desierto. Cerca de 2-3 millones de personas caminaban durante estos 40 años, lo cual no era una tarea fácil manejar a tantas personas. Y además vemos que se encuentran, habían 3 personas al mando. Moisés era más o menos como la rama ejecutiva en la actualidad, porque él se encargaba de dar las órdenes y de administrar a las personas. Y encontramos a Aarón, el cual era el encargado de un poder ejecutivo y también se encontraba en un poder militar. Luego de que encontraron la tierra prometida, sobresale Salomón, el cual se dice que ha sido uno de los mejores reyes de la historia debido a su gran administración y llevó un excelente triunfo de los hebreos. Luego, posterior a la muerte de Salomón, se vivieron en Judea y en Israel. Grecia se encontraba dividida en diferentes polis, lo cual hacía un trabajo duro para el César, quien era el principal en orden jerárquico, el cual debía coordinar de que todas estas polis estuvieran enfocadas a un mismo objetivo. En Grecia vemos que nació la moneda. Era una excelente administración el saber cuántos tipos de monedas estaban circulando en el momento, las ganancias que se tenían, las deudas, cuánto se le debía pagar a las personas con las monedas, y estas monedas eran de plata. Este es un ejemplo de una moneda de esa época. Grecia se caracteriza por ser una cultura que ha tenido demasiadas guerras, como son las guerras médicas, las guerras con los persas, con Alejandro Magno, en las cuales se debe haber una gran administración al momento de unificar a todas sus polis, sobre todo a Esparta, que era como esa polis guerrera, la del ejército, para poder lograr un triunfo y no dejarse invadir por cualquier cultura que los atacara. Sobresalen diferentes personajes que fueron fundamentales para la administración, como el de Sócrates. Sócrates fundó la Universidad de la Administración. Él fue el primero que dijo: no, vamos a ya formar un lugar en donde las personas vayan a estudiar administración, lo cual va a hacer que nuestra cultura tenga una mayor prosperidad y se comience a dar una educación mayor. Luego Platón estableció formas de gobierno, las cuales eran 6: la aristocracia, la monarquía y la república, y de que estas 3 tipos de formas de gobierno tenían su degeneración. Entonces la monarquía se convertía en tiranía cuando la persona que estaba al mando sobrepasaba su poder. La aristocracia se convertía en una oligarquía. ¿Qué es la aristocracia? De que gobiernan varias personas, pero solamente las hacen las personas que tienen dinero. Y la república ya era gobernaba todo el mundo, ya comienza a existir la democracia, y la forma de generación de esta era la demagogía. Vemos a Jenofonte, Jenofonte plantea que se debe aumentar la eficiencia también mediante la motivación. Él perfeccionó esto de la motivación y entonces ya dice que se deben establecer 2 puestos que deben tener esa eficiencia para tener y cumplir sus objetivos más fáciles y de una manera más rápida. Luego vemos a Aristóteles que ya divide al gobierno en 3: en la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva es la que se encarga de administrar, la legislativa de hacer las leyes y la judicial de hacerlas cumplir. Luego pasamos a Pericles. Pericles propone la selección de personal, de que se deben preparar a estas personas para cumplir sus metas, de que yo no puedo poner a cualquier persona a hacer una tarea que no sabe hacer o no tiene ni idea de hacer esto, sino que debo poner a esa persona que sabe hacer esa tarea a hacer eso de una manera correcta. Pasamos a los persas. ¿Por qué sobresalen los persas? Porque fueron uno de los imperios más grandes que ha existido durante la historia de la humanidad, lo cual a la persona que estaba al mando, el cual era el rey de Persia, debía tener un excelente concepto de administración para gobernar a tantas personas y enfocarlas hacia un mismo camino. Los persas eran una tribu muy guerrera. Con la primer tribu que se encontraban, o con la primera cultura que se encontraban, enseguida querían invadir. La atacaban y, como dar un ejemplo de ese gran poder que tenían, y aquí se ve una gran administración para coordinar esos ejércitos, de tener estrategias militares para obtener un triunfo claro. Luego pasamos a Macedonia. Macedonia ha sido el imperio más grande que ha existido durante la humanidad, abarcando prácticamente la totalidad de Europa, parte de África, lo cual fue Egipto, y tratando de invadir Asia, en donde vemos que cayó el imperio macedonio. Macedonia se dio claramente encaminada por Alejandro Magno, el cual también era un ejemplo, como se veía con los faraones, de sucesión por herencia. Alejandro Magno era el hijo del rey Filipo II. Entonces él, en el momento de tomar el poder,
tenía como delirios de grandeza y comenzó a invadir y a tomar Europa, y teniendo un gran ejemplo de administración al dominar una expansión de territorio tan grande como lo llegó a ser Macedonia. Alejandro Magno empezó a caer, cayó su imperio al momento cuando trató de invadir India. ¿Por qué cayó su ejemplo? Porque le faltó motivación. Ya cuando al momento de estar invadiendo India no supo motivar a su ejército para que atacaran esto, entonces su ejército se le retractó y prefirió echarse para atrás, y los pocos que lo acompañaron eran demasiado pocos para invadir un imperio tan grande como era el indio, y se vieron derrotados. Y al momento en que volvió a Alejandría, la cual era su ciudad, allí ya no lo querían porque él había establecido su capital en Atenas. Entonces los alejandrinos decían que él ya no debía seguir al mando de esto y lo abandonaron, terminaron envenenando. Pasamos a Roma. En Roma quiero poner el ejemplo del Coliseo romano porque fue una de las más grandes construcciones que han habido para esa época en la historia. Para esa época esto era algo que la gente apenas lo veía, decían como esto tiene que ser obra de los dioses. Entonces, ¿cómo vemos la administración ahí? El coordinar todas esas personas para construir eso, y además de que este era un recinto para la recreación, en donde iba el emperador a ver cómo sus gladiadores luchaban contra animales y entretenían a todo el pueblo. Aquí vemos que es donde comienza el catolicismo como tal, mediante Diocleciano. Diocleciano establece el catolicismo, y entonces la iglesia y el emperador eran los que mandaban aquí. Sin el permiso de la iglesia, el emperador no podía hacer nada, y la iglesia no podía hacer nada sin el permiso del emperador. Vemos que Roma se encuentra dividida en tres etapas: monarquía, en donde solamente gobernaba el emperador, y en donde ya existía un senado. El senado le daba consejos a este emperador sobre qué debía hacer, las necesidades que tenía el pueblo, lo que estaba sucediendo, que no iban en buen camino. Bueno, en fin, se vio una buena economía, una buena religión. Pero ¿por qué cae la monarquía? Porque llega un emperador que ya Roma llegó a ser tan grande que tuvieron ya una grandeza tan superior que comenzaron a creer que todo lo que hacían estaba perfecto. Entonces dejaron de ver las necesidades del pueblo, y el pueblo estuvo en disgusto con ellos. Entonces aquí es cuando nace la república. La república ya es gobernada por varias personas, en donde ya sigue existiendo un senado más desarrollado, los magistrados, y ya hay instituciones y como una especie de proletariado en el cual empieza a participar ya en las decisiones que se toman políticamente y administrativamente. Pasamos a Latinoamérica. A la par de que todo esto sucedía en todo el mundo, también aquí en Latinoamérica se iba desarrollando diferentes culturas, como lo fueron los mayas. Los mayas fueron una de las culturas más grandes que han existido en la historia debido a su gran desarrollo, como fue el calendario, el astronómico, matemático y a sus cultivos, el cual era su fuente principal el maíz. Vemos en la construcción de la pirámide de Chichén Itzá de que hubo una gran administración para llevar este material, el cual era piedra caliza, de un lugar muy lejano hasta aquí donde estaba construida la pirámide. La pirámide era más o menos como un centro religioso, y en donde ellos también sabían cuándo iban a suceder los eclipses, y aquí se reunían para contemplar los eclipses. Los aztecas estaban más ubicados hacia el norte de Centroamérica, y los aztecas eran una tribu más guerrera, eran más salvajes de cierta manera de decirlo, y esto es una imagen de lo que se supone que fue el imperio azteca, el cual estaba rodeado por canales, lo cual fue también una excelente administración para construir estos canales, evitando las inundaciones que se presentaban en un territorio que era bastante pantanoso y lleno de humedales. Entonces cada vez que llovía o sucedía un huracán, todo esto se inundaba. Entonces se inventaron estos canales para evitar esto. Pasamos aquí ya a Mesoamérica, donde estaban ubicados los incas y donde tenían como su alto desarrollo en el Perú. Los incas tuvieron un excelente desarrollo de las terrazas para construir sus cultivos de papa, y grandes edificaciones en un terreno donde era muy difícil de construir debido a que era altamente montañoso. Luego de que llegaron los españoles ya aquí en 1400 a América, la conquista, se estableció ya como un orden jerárquico, en donde primero se encontraban los españoles, luego los criollos, los cuales eran una mezcla entre españoles e indios, les seguían los indios y después pasaban a los esclavos. Aquí ya se comienzan a pagar todos los tributos al rey de España, y entonces los criollos empiezan a formar sus propios salones,
en donde se reunían y así se desarrolló la independencia. Se reunieron y dijeron, no, ya no podemos seguir pagándole a alguien que no es nuestro rey, que nunca nos viene a visitar, y no, ya montemos nuestra propia república, y se formó la independencia. Pasamos a la Edad Media, que son ya alrededor de 1400, en donde se comienza a existir un parlamento donde se reunían las personas que están al cargo de la política a tomar decisiones y decisiones fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Y vemos las cruzadas. Las cruzadas fueron iniciadas por el catolicismo para imponer su religión a diferentes culturas que pensaban diferente, sobre todo en el Medio Oriente, para sobre todo como amansar a estas personas que creían en el islamismo, y millones de muertes se presentaron gracias a las cruzadas. Sigue el feudalismo. El feudalismo ya es un tipo de gobierno en donde solamente manda el rey. El rey está al cargo de las tres ramas. El rey establece las leyes, las hace cumplir y toma todas las decisiones que se deben tomar en la sociedad. Está primero el rey, luego los caballeros, la nobleza y la iglesia, y le siguen los vasallos. Entonces aquí se presentó ya como prácticamente una tiranía en donde se hacía todo lo que decía el rey. Las personas comenzaron a rebelarse en contra de esto porque no se escuchaban ni se cumplían las necesidades de ellas. Por eso se da el Renacimiento y la Reforma. Entonces las personas ya en huelga al feudalismo dicen que esto no puede continuar así, que ya se tienen que escuchar. Y la principal etapa que sucedió aquí fue el desarrollo del capitalismo. Aquí ya comienzan a surgir las empresas, a pagársela a las personas. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y entonces se comienza a ver una crisis de una sociedad en la cual ya no hay oportunidad para muchas personas. Por eso nace la revolución industrial. La revolución industrial comienza como un desarrollo más que todo tecnológico gracias a la máquina de vapor, y en donde se comienzan a desarrollar muchas máquinas que comienzan a reemplazar a las personas. Comienza a haber mucho más desempleo y entonces las personas se empiezan a cansar de esto y nace el proletariado. Ya el proletariado como tal, que son la reunión de los trabajadores. Los trabajadores comienzan a decir, no, ya no nos pueden seguir sustituyendo por máquinas porque nos vamos a morir de hambre, y comienzan a luchar porque los metan otra vez en la economía. Entonces en el siglo XIX y XX surgen grandes personajes para la administración, como fue Adam Smith, quien escribió La riqueza de las naciones. Lo principal aporte de Adam Smith fue un ejemplo notorio el cual dio de que era si ponemos a construir muchas personas alfileres, así sin una clara organización, entonces va a haber poca producción. Mientras que si enfatizamos unas personas a construir alfileres, otros a almacenarlos, otros a separarlos, entonces va a haber una mayor eficiencia y va a haber mayores ganancias para la empresa. Pasamos a Charles Babbage. Charles Babbage fue el primero que inició más o menos como con la computación. Entonces esto comenzó a facilitar el trabajo en las empresas y a tener una mayor eficiencia en lo que era su economía y sus trámites de transacciones y deudas y ganancias. Luego pasamos a Daniel McCannum. Daniel McCannum comenzó con la telefonía. Entonces esto comenzó a que las empresas comenzaran a tener unas mejores relaciones, de que se comunicaran, establecieran mejores negocios y contribuyendo hacia la administración. Pasamos a la escuela clásica de la administración, la cual está enfatizada por Henry Fayol, el cual es el padre de esto, y establece 14 principios: la subordinación, la unidad de mando, la unidad de dirección, la centralización, la jerarquía, la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la remuneración, el orden, la equidad, la estabilidad, la iniciativa y un espíritu de equipo. Esto fue lo principal de la escuela clásica, la cual era más teórico que práctico. Todo se basaba en teoría y poca experiencia y poco lo que pensaban sus trabajadores. Entonces se pasa a la escuela científica, la cual era liderada por Frederick Taylor, la cual dice que ya se debe seleccionar el personal y prepararlo, que debe haber una comunicación y una responsabilidad por parte de ciertas personas, que no todo el mundo debe tener la misma responsabilidad, de que es cierto que cada persona debe tener la responsabilidad de cumplir con su trabajo, pero alguien debe estar revisando de que estas personas estén cumpliendo con su trabajo. Entonces pasamos a diferentes escuelas que surgieron y contribuyeron mucho con la administración, la cual fue la escuela empirológica.
fundamentada por Ernest Day. Esta escuela basaba en los principios y los conocimientos empirológicos que tenía cada persona, ya que cada persona nacía con cierto conocimiento y no se debía preparar más en este, contradiciendo lo que decía la escuela clásica y la escuela científica. Pasamos a la escuela de relaciones humanas, el cual su padre era Elton Mayo. Entonces esta escuela de relaciones humanas se basaba más en las relaciones que tenían sus trabajadores, en que ellos se sintieran cómodos al momento de trabajar, lo cual iba a generar un buen ambiente y las personas iban a trabajar de una manera más eficiente. Pasamos a la escuela burocrática fundada por Max Weber. Entonces, como su nombre lo dice, estaba basada solo en la burocracia, de que los únicos que podían trabajar eran las personas que tuvieran grandes riquezas o que tuvieran una gran importancia en la sociedad. Los demás no debían trabajar, los demás debían dedicarse al cultivo o a diferentes actividades que no tuvieran que ver nada con empresas. Aquí pasamos a la escuela conductista fundada por Gilbert Ryle. Esto es una escuela muy similar a la escuela de las relaciones humanas, pero él se basa más no en su ambiente, sino en la conducta que tienen las personas al momento de trabajar. De que si una persona no tiene una buena actitud o no se está comportando bien en la empresa, se debe sacar de la empresa porque esto va a generar un mal ambiente para los demás trabajadores y va a reducir la eficiencia y las ganancias para la empresa. Así pasamos a la escuela psicológica y la teoría de las necesidades de Abraham Maslow. Él decía que si una persona tiene más necesidad que la demás, entonces va a tener un mayor esfuerzo al momento de trabajar y esto va a ser beneficioso para la empresa al momento de tener ganancias. Entonces, de que se debía poner a la persona a trabajar de acuerdo a sus necesidades. Lo que requería un mayor esfuerzo debía hacerlo la persona que mayor necesidad tuviera. Entonces aparece ya la teoría de los dos factores, fundada por Friedrich Herzberg, el cual dice que hay personas que les gustan trabajar y hay personas que lo hacen por obligación o por necesidad. Entonces debemos escoger, deben sobresalir las personas que les gusten trabajar, porque ellas van a hacer lo que les gusta hacer y lo van a hacer de una manera cómoda y beneficiosa para la empresa. Aparece la teoría X y la teoría Y de Douglas McGregor, la cual se basa en que la teoría X es buena y la teoría Y es mala. Si una empresa está encaminada en la teoría X, va a cumplir con sus objetivos de una manera rápida, pero si está basada en la teoría Y, el cumplimiento de sus objetivos se va a frenar y se va a ver en un periodo más tardío de lo que se va a ver en el momento de la teoría X. Entonces, por consecuente, la teoría X va a tener mayor ganancia que la teoría Y va a tener mayores frutos para la empresa y las personas que conformen esa empresa. Aparece la teoría Z, que es la teoría de la escuela japonesa. Esta es la que se implementa en Japón, fundada por el doctor William Ouchi. Ya pasamos al proceso administrativo, que ya es de la edad contemporánea y moderna, el cual se encuentra dividido por 4 grandes etapas. La planificación, en donde los gerentes usan la lógica y los métodos para analizar las metas y acciones. Planifican en qué se van a basar sus empresas, establecen sus objetivos y cómo van a hacer para cumplir esos objetivos. Luego pasamos a la organización. Los gerentes ordenan y asignan el trabajo y qué recursos van a implementar para poder llegar a este. Entonces, qué sistemas y procesos van a utilizar para cumplir sus objetivos de una manera más rápida y eficiente. Ya en la dirección vemos cómo los gerentes ya luego de la planificación y haber organizado todo, pasan ya a la práctica. El dirigir a esas personas para que cumplan sus objetivos y si hay alguna desviación, corregir esto para poder llegar a las metas. El de unificar los objetivos de las personas con los objetivos propios de la empresa. Y ya en el control, también siendo ya práctico, el gerente se encarga de mirar de que todo esté en un buen camino, de que se estén cumpliendo con los objetivos y si hay algún error, corregirlo o tomando las medidas que se hayan tomado. Otro gran aporte para la administración es la administración de los recursos humanos, la cual es una rama de la administración, la cual se basa en el comportamiento, el enfoque que tiene la persona, el bienestar que tiene esta persona, el lugar en el que está trabajando la persona, el liberar el estrés del trabajador, porque una persona estresada no va a rendir igual que una persona que se siente cómoda lo que está haciendo. Y en la administración de recursos humanos también establece actividades para integrar al propio personal, de que este personal se conozca para que así haya una mayor eficiencia y de que siempre esté contento, siempre esté bien haciendo lo que está haciendo. Entonces aquí ya pasamos a la segunda parte de mi exposición,
comenzando por una introducción a la geología para luego comprender la historia de cada mineral. Entonces vemos que los minerales tienen dos orígenes, un origen magmático y un origen por sedimentación. ¿Qué quiere decir sedimentación? Que es por acumulación de diferentes materiales, como sucede con el carbono y el petróleo, el cual los voy a explicar ahora. Entonces comenzamos por el origen magmático. El origen magmático proviene generalmente de los volcanes. Entonces existen dos tipos de volcanes, los marítimos y los terrestres. Los marítimos vienen de composición básica o ultra básica y los terrestres ya son más magmas ácidos. Entonces esto ya diferente origen a los minerales. Entonces vemos que cada vez que un volcán erupcionaba se depositaba magma en la plataforma marítima. Entonces después caían diferentes sedimentos encima de este magma, caía a diferente presión y temperatura y se formaban minerales. Esto tiene que ver mucho con la originación del petróleo. El petróleo en nuestro planeta se encuentra sobre todo en mayores cantidades en el mar. Primero que todo porque los dinosaurios que se encontraban en el mar en esa época eran de un mayor tamaño que los terrestres. Entonces aquí se generaba, este animal moría y caía ahí, entonces se generaban sedimentos encima de él, caían diferentes placas de tierra, este se descomponía, empezaba a generar gases, caía a diferente temperatura y así vemos cómo se origina el petróleo. Entonces estos volcanes que erupcionaban generaban minerales, pero también los que no erupcionaban generaban minerales porque se formaban como diferentes vías de magma, los cuales no eran expulsados a la tierra, sino que se quedaban depositados ahí sin erupcionar. Entonces caían a una diferente presión y ya no tenían contacto con el agua. Entonces así vemos la formación de oro y de plata. Sobre todo de plata, porque el oro ya es de origen terrestre. Entonces los volcanes terrestres, pasamos ya a este ejemplo, los volcanes terrestres que erupcionaban generaban aquí el magma y de estos que estaban cerca al agua eran los que terminaban generando el oro. Por eso generalmente vemos que el oro se encuentra muy cerca de los ríos, que las pepitas de los ríos están cerca del oro cuando con las bateas empiezan a batir y quedan las pepas de oro acá. Y estos canales de magma que se ven aquí, que nunca salen ya a la superficie, comienzan a generar esmeraldas y diamantes. Todo este mito de que el diamante proviene del carbón y esto es mentira, porque en realidad proviene del magma, solo que su base está compuesta por un 90% de carbono. Eso lo explicaré más a profundidad en otra etapa. Entonces ya los que son de origen sedimentario es generalmente porque las placas, como la formación de las cordilleras, de la placa de Nazca y la cordillera y la placa de los Andes, que una se hunde encima de la otra y se genera un levantamiento. Entonces este levantamiento lo vamos a llamar como anticlinal y donde siempre van a haber dos anticlinales, uno aquí y otro aquí. Y la parte que se encuentra aquí en esta curva de abajo es el sinclinal. Entonces en el sinclinal es donde se depositan estos materiales. Entonces si había un gran bosque y se generó este levantamiento de placas y el bosque quedó aquí abajo en el sinclinal, entonces después comenzó a caer tierra, se generaron otras placas geológicas, este bosque cayó a diferente presión y temperatura y se comenzó a generar el carbono. Ya teniendo claro eso, comenzamos con el sílex. El sílex se comenzó a utilizar hace cerca de 1 millón de años antes de Cristo por los nómadas. El sílex es un tipo de mineral que parte de forma concoidal. ¿Qué quiere decir concoidal? Que cuando lo partimos parte en punta. Entonces los nómadas al ver esta característica del sílex vieron que era favorable por su dureza y por tener un gran filo, lo comenzaron a utilizar como cuchillos, armas, lanzas para cortar la piel, hacer ropa, despellejar al animal, en múltiples herramientas. Entonces ya pasamos a la sal. La sal es un tipo de mineral de origen sedimentario, pero en el mar. Entonces luego de que se produjo todo este levantamiento de placas, quedó agua salina como mares dentro de los propios continentes. Entonces se comenzó a evaporar y quedaban estos sedimentos de sal. Pero no solo quedó ahí, entonces comenzó a caer encima tierra, o algunos quedaron hacia el aire libre, siendo grandes desiertos de sal como podemos lograr ver en Bolivia, que a pesar de su altura, allí hubo en algún momento mar, debido a la levantación de sus cordilleras. Es que por un momento hay la sal. Entonces la sal, ese es el origen de la sal. Entonces la sal tuvo un gran desarrollo para la humanidad. Inclusive podemos ver en la necesidad que tienen los propios animales de lamer sal. Ellos encuentran cualquier sal, roca de sal y la comienzan a lamer, porque ya es como una necesidad o como más o menos así como un vicio que se genera en la mente del ser vivo.
Y algunas teorías dicen que la sal contribuyó a que los nómadas como que tuvieran un mayor desarrollo en el cerebro, de que esto estimuló a sus sentidos y un desarrollo en las papilas gustativas, y además de que lo utilizaban en la conservación de alimentos. Ya en la actualidad vemos que la sal es fundamental en nuestras vidas en todo tipo de alimento, y en algún momento la sal tiene un origen, tiene un uso enérgico mediante el litio, porque el litio es un derivado de la sal. Se da el mismo proceso de sedimentación, pero entonces el litio cae a una diferente presión de estos depósitos de sal, en donde se genera el litio, el cual se dice que va a ser la energía del futuro, y ya vemos pilas de litio que duran más que las propias pilas alcalinas. Entonces pasamos al cobre. El cobre se dio después del sílice, fue el segundo mineral que utilizaron los nómadas, viendo que este tenía una gran resistencia al calor y que podían armarlo como ellos quisieran luego de fundirlo. Entonces comenzaban a darle esa forma que necesitaban de vasija, de arma, de herramienta, dependiendo de la necesidad de que ellos tenían, y además de que era muy abundante en las zonas en que ellos se encontraban. El cobre es uno de los minerales más abundantes que se encontraban para esa época en el mundo. Entonces el cobre, ya en la actualidad, el cobre se utiliza más como conductor eléctrico debido a su poca resistencia a la electricidad, y podemos ver que es fundamental para el desarrollo tecnológico a través de la historia de la humanidad. Luego aparece el bronce. El bronce era una aleación entre el cobre y el estaño. Entonces ya al añadirle al cobre el estaño, se genera el bronce con una mayor dureza, y así reducían los costos o el proceso que debían hacer con el bronce, el cual era muy difícil, y así vendían más el cobre. Así fue como comenzó a nacer el bronce. Entonces el bronce se utilizó, fue ya reemplazando poco a poco al cobre, debido a su gran dureza y a que también seguía siendo un alto conductor eléctrico. Ya pasamos al carbón, el cual es también de origen sedimentario, pero en esta parte yo voy a explicar de que hay tres tipos de carbón. Existe el carbón térmico, el cual es el más habitual en todo el mundo, y vemos, esta es una fotografía de un tren que está transportando carbón, y estos trenes pueden llegar a medir kilómetros llenos de carbón todos. Entonces este es el carbón térmico, el cual es como más opaco. Este es un ejemplo de carbón térmico, el cual es opaco, como lechoso, de que parte de una manera no tan concoidal, pero siempre, si vamos a diferenciar el carbón mineral al carbón que nosotros quemamos de la leña, podemos ver de que cuando rompemos una piedra mineral del carbón, siempre va a partir como en cristal, de una manera lisa. Nunca va a generar puntas ni nada de esto. Entonces ya existe otro tipo de carbón, que este carbón ya es más utilizado para las grandes minerías, para las grandes industrias, el cual genera un mayor calor, es más resistente, o sea, no se desintegra tan fácil como el térmico, sino que mantiene más su temperatura y puede durar más tiempo encendido a cierta temperatura que otros carbones. Este carbón es más escaso y es mucho más costoso, entonces generalmente las grandes industrias utilizan más este carbón que el térmico, pero al igual las pequeñas industrias siguen utilizando más el térmico debido a que es más barato por su abundancia. Este es un poco más costoso, pero es de mejor calidad. Y ya este carbón, que es la antracita, que podemos ver que es como un metal, no es brillante, por eso lo podemos diferenciar, y es más duro. Este carbón ya no se utiliza más en la industria para fundir o para calentar, sino que se utiliza más en lo tecnológico, como una fuente de energía, digamos, para las pilas, para muchas fuentes tecnológicas. Aquí pasamos ya al petróleo. El petróleo ya es un mineral más moderno de nuestra época, el cual es la principal fuente energética en el momento, la que más se utiliza, y que en algún momento se va a acabar, por eso se deben recurrir a otras fuentes. Porque el petróleo es una fuente, es un recurso no renovable, debido a que ya están prácticamente contadas todas las reservas de petróleo que quedan en el mundo, y de que es muy difícil de volverlo a generar. Digamos, si en este momento nosotros tuviéramos nuestros desiertos y los pusiéramos a cierta presión y a cierta temperatura, más o menos en unos 200 años podríamos volver a generar petróleo. Es un mineral que se puede generar, pero a muy largo plazo. Encontramos el zinc. Entonces tenemos el zinc. El zinc tiene su fuente, el uso principal que se le da es para
para hacer aleaciones con otros minerales, como para rendir que, por ejemplo, con el mismo hierro podemos hacer una aleación de zinc, entonces ya podemos obtener más hierro aliándolo con el zinc. Además, el zinc es además una fuente que se utiliza sobre todo en la medicina, en donde muelen este zinc y lo utilizan para dárselo a personas para tratar diferentes enfermedades o simplemente para reforzar sus defensas. La esmeralda es como el fuerte mineralógico de Colombia, porque es muy abundante en este país y además que es de alta calidad. La esmeralda es de origen magmático y se da sobre todo en plataforma continental. ¿Qué quiere decir plataforma continental? Que es de una edad muy antigua a la de la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes nunca vamos a encontrar esmeralda, siempre la vamos a encontrar sobre todo como en los llanos, por eso la encontramos sobre todo en la Guajira. Y sobre todo si la pretendemos encontrar en los Andes debemos encontrarla a muy altas profundidades. Pasamos al antimonio. El antimonio se usaba en la antigüedad como maquillaje y en la actualidad también, pero los primeros que descubrieron el antimonio fueron los egipcios. Sobre todo las mujeres de los faraones eran las que más usaban esto y terminaban muertas por intoxicación, porque esto es un mineral tóxico. Entonces ellas se lo aplicaban en la cara y la piel poco a poco iba absorbiendo este mineral y terminaban muriéndose por intoxicación. Entonces ya ahora el antimonio en la actualidad lo encontramos también en el maquillaje, pero ya sabiendo que es un mineral tóxico se encuentra a pocas cantidades. El hierro es uno de los minerales más abundantes en el planeta y de los que más se utilizan. Yo creo que se encuentra en cualquier objeto que utilicemos en la actualidad y sobre todo para fines tecnológicos, para las construcciones, para las herramientas, para todo se utiliza el hierro. El hierro viene también de origen continental porque el hierro también es de origen magmático, pero no debido a las erupciones, sino que este proviene ya del núcleo propio de la Tierra. A medida de que fue desarrollándose la corteza terrestre, el hierro iba subiendo y se iba enfriando y fue generando así las grandes vetas de hierros que conocemos en Sudáfrica o en Rusia, que es donde también se encuentran grandes minas de hierro. Luego pasamos al oro, que es también de origen magmático, como ya lo había explicado, y que en la antigüedad se utilizaba más como una fuente de tributo para los dioses. En Egipto siempre cualquier faraón debía morir con herramientas de oro. O en grandes civilizaciones, incluso aquí en Colombia podemos ver que cada vez que enterraban a un cacique, lo enterraban con muchas herramientas de oro, o inclusive como la leyenda del Dorado, de que los bañaban en oro y los hundían en la laguna. Entonces el oro no solo tiene origen así como de joyería en la actualidad, sino que también es un alto conductor de electricidad y que se utilizan ya en tecnologías muy avanzadas como son la nanotecnología o la construcción de misiles o de supercomputadoras. Ya la plata también es muy similar al oro debido a su origen, de que era un origen para atribuir a los dioses debido a su importancia, de que era un mineral muy puro. Y en la actualidad también lo encontramos para fuentes tecnológicos y para la medicina. Muchos equipos tecnológicos como son el electromagnetismo, en el cual la plata contribuye a tener una más eficiencia o en los electrocardiogramas, muchos aparatos médicos que utilizan la plata, por eso es un mineral muy importante. El yeso en la antigüedad se utilizaba para las construcciones y más como para decorar estas construcciones dándole un color diferente de pureza, porque el blanco significaba la pureza y pintaban entonces estas edificaciones con yeso. En la actualidad lo vemos más como un origen en el arte y en la medicina. Ya pasamos al aluminio. El aluminio es utilizado en la actualidad para las tecnologías y es principal por encima del hierro debido a su livianidad, ya que al igual sigue siendo bastante duro. Pero no es más duro que el hierro, pero sí es más liviano. Entonces al momento de construir motores, piezas de computadores, piezas tecnológicas, se utiliza el aluminio más que el hierro debido a que es un material más liviano y es más conductor que el hierro. El mercurio es un mineral reciente, más o menos descubierto en 1980, el cual tiene características muy principales debido a su forma, ya que es muy sensible a las temperaturas, por eso se utilizan en los termómetros
ya que al momento de entrar en altas temperaturas como que se dilata. Podemos encontrar así el mercurio en color plateado o en color rojo, dependiendo del origen que tenga, porque este también se encuentra por origen magmático, y entonces aquí es cuando vemos la diferencia de cuando viene de un magma básico a un magma ácido. El diamante, como ya lo había dicho, es de origen magmático y en la actualidad se utiliza mucho en la joyería. Su uso principal son las joyas debido al alto valor que este tiene, y algunas fuentes tecnológicas lo utilizan, pero para aislar la corriente de este, porque el diamante es poco conductor. Es como una resistencia que se presenta al momento de construir piezas tecnológicas. Y ya pasamos al uranio, que tiende a ser como el petróleo en un futuro, el cual es la fuente principal de energía en un futuro, debido a su alta radioactividad. El uranio dice que una tonelada de uranio equivale a 120 toneladas de petróleo y a 1200 toneladas de carbono. Entonces, por eso el uranio es uno de los principales minerales en este momento y el que va a tener una mayor importancia en la actualidad. Podemos ver que tiene fines tecnológicos, también como fines militares para la construcción de bombas atómicas. Ya pasamos a la tercera parte de mi exposición, que es la explicación de cómo funciona mi empresa Exploration Mining, la cual se dedica a la prestación de servicios geológicos y geofísicos. ¿Qué significa servicios geológicos o geofísicos? El saber qué reservas de mineral hay en tu finca o en el mineral que quieras estudiar, de cómo se va a explotar, a quién se le va a vender, de cuál es la mejor manera de explotarlo, y entonces esta es la prestación de servicios de Exploration Mining. El logo de mi empresa es una mina a cielo abierto de oro. Entonces los tres colores institucionales de mi empresa son el azul, porque debido al agua, que también es un mineral y es la fuente principal de la vida; el plateado debido a los minerales metálicos que encontramos en la tierra, y encontramos de que las dos iniciales de la empresa, la E de Exploration y M de Mining, construidas en lingotes de oro debido a la importancia del oro. El eslogan de mi empresa es minería responsabilidad. ¿Por qué decidí escoger este eslogan? Porque siempre se ha asociado a la minería con el daño ecológico, de que cualquier empresa que comienza a hacer minería en cierta área termina destruyendo esta área, o como es en el caso de explotar oro, de que terminan destruyendo los ríos o acabando con esto. Entonces por eso escogí este eslogan, de que es una empresa seria, de que va a ser responsable con el medio ambiente, y un ejemplo de esto es el ejemplo de AngloGold Ashanti en el Tolima, en el cual en el Tolima hay una gran fuente de oro. Entonces es AngloGold que pretende explotarlo aquí, pero los nativos de esta zona no los dejan porque tienen el miedo a que destruyan esta área. Entonces, un ejemplo de esto es el miedo propio que tienen las personas hacia las empresas ya mineras. Entonces pretendo con este eslogan quitar ese miedo a esas personas, de que una empresa de que en realidad sepa hacer las cosas no le va a hacer daño al territorio. La misión de mi empresa es garantizar una alta calidad en los servicios de consultoría a partir de la experiencia de sus profesionales y el empleo de tecnologías adecuadas para la interpretación y automatización de información, para satisfacer al cliente y darle los resultados que él espera. La visión de mi empresa es llegar a ser una empresa líder y caracterizada por su reputación en la consultoría geológica de Colombia. El proceso administrativo de mi empresa se dio mediante la planeación. Entonces el objetivo de mi empresa es llegar a ser una empresa que se caracterice por ser una empresa que no daña al medio ambiente, que sea responsable con lo que hace y de que siempre dé los objetivos esperados por el cliente, dejando la mediocridad a un lado y llegando a realmente ser lo que tiene que ser. Pretendemos llegar a estos objetivos mediante la contratación de personas que sean realmente profesionales y de que les guste hacer la labor que van a desempeñar, de que sepan de geología y geofísica y de que estén también comprometidas con el medio ambiente y con el propio trabajo de que van a hacer, así aumentando la eficiencia y la eficacia. El presupuesto de nuestra empresa va a iniciar con el propio inicio de los aportes de los socios que vayan entrando poco a poco a la empresa, y de los trabajos y ganancias que vaya dejando, los trabajos que se van haciendo a medida que se va desarrollando la empresa. La organización de mi empresa siempre va a estar a cargo del gerente. El gerente va a ser
el encargado de organizar todos los trabajos, de coordinar a las personas para que se cumplan con los objetivos en el menor tiempo posible y de satisfacer al cliente con los objetivos y resultados que él espera. Ya en la dirección también va a ser realizada nada más por el cliente, por el gerente, el cual va a ser el encargado de corregir los caminos inadecuados que se tomen o los errores que se hagan, comprometiéndose con el cliente a que esto se va a corregir y de que se va a volver a tomar el resultado que le espera, obteniendo las ganancias adecuadas para él mismo y para la empresa. Y el control de que las personas mismas van a estar controlando su propio trabajo, de que ellos ya van a ser responsables del trabajo que van a hacer, ellos van a estar encargados de controlar los resultados que se den mediante los usos tecnológicos y así llegar a ser una empresa líder en Colombia. Bueno, muchas gracias por su atención y esta es la exposición de mi empresa Exploration Mining.